Delphias Audiolibros presenta Halo, la caída de Reach. Este libro es la primera novela del universo de Halo en ser publicada. Fue escrita por Eric Nylund y publicada el 30 de octubre de 2001. Parte 4. Mjolnir. Capítulo 25. 0915 horas. 25 de agosto de 2552. Calendario militar. Sistema Epsilon Eridani. Complejo militar del UNSC de Reach. Planeta Reach. A la Omega, instalación segura de la sección 3. Buenos días, doctora Halsey, dijo Deya. Esta mañana ha llegado 14.3 minutos tarde. Culpa a la seguridad, Deya, contestó la doctora Halsey, gesticulando distraídamente hacia la proyección holográfica de Leia que flotaba sobre su escritorio. Las precauciones de la ONI aquí son cada vez más ridículas. La doctora Halsey tiró su abrigo sobre la parte posterior de un sillón antiguo antes de acomodarse detrás de su escritorio. Suspiró, y por milésima vez, deseó tener una ventana. La oficina privada estaba situada en el interior del ala Omega de la instalación súper segura de la ONI, con nombre en código simplemente Castillo. Castillo era un enorme complejo, 2000 metros por debajo de la protección de granito de las montañas de las tierras altas, a prueba de bombas, bien defendido, e impenetrable. La seguridad tenía sus inconvenientes, se vio obligada a admitirlo. Todas las mañanas, descendía el laberinto secreto, pasaba por una docena de puntos de verificación de seguridad y se sometía a un aluvión de escáneres de retina, voz, huellas dactilares y de identificación por ondas cerebrales. La ONI la había enterrado aquí hace años, cuando sus fondos habían sido destinados a proyectos de mayor envergadura. Todo el resto del personal había sido transferido a otras operaciones y su acceso a material clasificado se había visto gravemente restringido. Incluso la sombría ONI era aprensiva con sus experimentos. Todo eso había cambiado, gracias al Covenant, pensó ella. El proyecto Spartan, impopular entre el almirantazgo y la comunidad científica, había demostrado ser el más eficaz. Sus Spartans se habían probado una y otra vez en innumerables combates en tierra. Cuando los Spartans comenzaron a acumular éxitos, la reticencia del almirantazgo desapareció. Su mísero presupuesto se había multiplicado de la noche a la mañana. Le habían ofrecido una oficina en la prestigiosa Torre Olímpica en el cuartel general del comando de la flota. Ella, por supuesto, se había negado. Ahora los jefes y las personalidades que querían verla tenían que pasar la mitad del día atravesando las barreras de seguridad para llegar a su guarida. Le gustaba la ironía. Su destierro se había convertido en un arma burocrática. Pero nada de eso importaba. Era solo un medio para un fin para la doctora Halsey. Un medio para volver a poner en marcha el proyecto Mjolnir. Alargó la mano para agarrar su taza de café y tiró una pila de papeles de su escritorio. Se cayeron, se esparcieron por el suelo y ella no se molestó en recogerlos. Examinó el sedimento de color marrón lodo en el fondo de la taza, que tenía varios días. La oficina de la científica más importante del ejército no era el ambiente antiséptico de sala limpia que la mayoría de la gente esperaba. Archivos y papeles clasificados llenaban el suelo. El proyector holográfico en la parte superior cubría el techo con un campo de estrellas. Ricos paneles de arce cubrían las paredes y colgando ahí había fotografías enmarcadas de sus Spartan y, recibiendo premios, y la plétora de artículos sobre ellos que aparecieron cuando el almirantazgo había hecho público el proyecto hace 3 años. Se les había llamado los supersoldados del UNSC. Los mandos militares le habían asegurado que el aumento de la moral valía el riesgo para la seguridad. Al principio había protestado, pero irónicamente, la publicidad había resultado conveniente. Con toda la atención puesta en la heroicidad de los Spartans, nadie había pensado en cuestionar su verdadero propósito, ni su origen. Si la verdad saliera a la luz, niños secuestrados, reemplazados por clones de crecimiento rápido, las arriesgadas cirugías experimentales y los aumentos bioquímicos, la opinión pública se volvería en contra del proyecto Spartan de la noche a la mañana. Los recientes acontecimientos de Sigma Octanus habían dado a los Spartans y a la Mjolnir el impulso final que necesitaban para entrar en su fase operativa final. Se deslizó sobre sus gafas y accedió a los archivos de la sesión informativa del día anterior. El sistema informático de la ONI confirmó una vez más su escáner de retina y su huella vocal. Identidad confirmada. Unidad de inteligencia artificial no autorizada detectada. Acceso denegado. Maldita sea. La ONI se volvía más paranoica cada día. Deya, dijo con un suspiro de frustración. Los espías están nerviosos. Necesito apagarte, o la ONI no me dará acceso a los archivos. Por supuesto, doctora, contestó Deya con calma. Halsey tecleó la secuencia de apagado en su terminal de escritorio, poniendo a Deya en modo de espera. Esto, pensó, es obra de Ackerson, el bastardo. Había luchado con uñas y dientes para mantener a Deya libre de los grilletes de programación que exigía la ONI. Y esa era su mezquina venganza. Ella frunció el ceño con impaciencia hasta que el sistema informático finalmente escupió los datos que había solicitado. Los diminutos proyectores en los marcos de sus gafas transmitían los datos directamente a su retina. Sus ojos se movieron rápidamente de un lado a otro,
como si hubiera entrado en sueño REM, mientras escaneaba la documentación de la sesión de informe. Finalmente se quitó las gafas y las arrojó descuidadamente al escritorio, con una sonrisa sarcástica en la cara. La conclusión general de los mejores expertos militares en el comité de la sesión de informe: la ONI no tenía ni idea de lo que el Covenant estaba haciendo en Sigma Octanus 4. Solo habían aprendido 4 datos sólidos de toda la operación. En primer lugar, el Covenant se había tomado muchas molestias para obtener un solo ejemplar mineral. Segundo, el patrón de incrustaciones en esa muestra de roca ígnea coincidía con la señal que habían estado enviando, y que había sido interceptada por la Iroquois. En tercer lugar, la baja entropía del patrón indicaba que no era aleatorio. Y, en cuarto lugar, y lo que es más importante, el software de traducción del UNSF no podía hacer coincidir este patrón con ningún dialecto conocido del Covenant. Sus conclusiones personales: o el artefacto alienígena era de un precursor de la actual sociedad del Covenant, o era de otra cultura alienígena, aún no descubierta. Cuando ayer había arrojado esa pequeña bomba de especulación en la sala de informes, los especialistas de la ONI habían corrido a buscar refugio. Especialmente ese imbécil arrogante, el coronel Ackerson, pensó con una sonrisa cruel. Los mandos no estaban contentos con ninguna de las dos posibilidades. Si se trataba de una tecnología antigua del Covenant, indicaba que todavía no sabían prácticamente nada sobre la cultura del Covenant. 20 años de estudio intensivo y trillones de créditos de investigación y apenas entendían el sistema de castas de los alienígenas. Y si fuera esta última posibilidad, un artefacto de otra raza alienígena, eso podría ser aún más problemático. El coronel Ackerson y algunos de los mandos habían considerado inmediatamente la logística de luchar contra dos enemigos alienígenas a la vez. Totalmente ridícula. Ni siquiera podían luchar contra uno. El UNSC nunca podría esperar sobrevivir a una guerra en dos frentes. Se pellizcó el puente de la nariz. A pesar de las sombrías conclusiones, había un lado positivo en todo esto. Después de la reunión, un nuevo mandato se había convertido en la política secreta oficial del Comando de Operaciones Especiales del Comando de la Flota, la organización matriz de la Guerra Especial Naval, la rama de servicio de los Spartans. La ONI había recibido nuevas órdenes: aumentar la financiación de las misiones de inteligencia y reconocimiento en un orden de magnitud. Pequeñas naves de sigilo debían desplegarse para buscar sistemas remotos y encontrar el lugar donde tenía su base el Covenant. Y la doctora Halsey finalmente había recibido la luz verde para impulsar el proyecto Mjolnir. Tenía sentimientos encontrados al respecto. A decir verdad, siempre los tenía. Sería la culminación de la obra más grande de su vida. Ella conocía los riesgos, como hacer girar la rueda de una ruleta. Las probabilidades eran altas, pero la recompensa era potencialmente enorme. Significaba la victoria contra el Covenant, o la muerte de todos sus Spartans. Los cristales holográficos se calentaron y Cortana apareció, sentada con las piernas cruzadas en el escritorio de la doctora Halsey. En realidad, estaba sentada flotando a 1 centímetro del borde de la mesa. Cortana era delgada. El tono de su piel variaba de azul marino a lavanda, dependiendo de su estado de ánimo y de la iluminación ambiental. Su cabello era corto, su rostro tenía una belleza angular fuerte. Líneas de código destellaban arriba y abajo de su cuerpo luminoso. Y si la doctora Halsey la veía desde el ángulo correcto, podría vislumbrar la estructura esquelética dentro de su forma fantasmagórica. Buenos días, doctora Halsey, dijo Cortana. He leído el informe del comité, que fue clasificado como alto secreto, solo para ojos. Musitó Cortana. Debo haber pasado por alto eso. Saltó del escritorio y dio una vuelta alrededor de la doctora Halsey. Cortana había sido programada con el mejor software de insurgencia de la ONI, así como con la determinación de usar esas habilidades para descifrar códigos. Aunque esto era necesario para su misión, cuando se aburría, causaba el caos con las propias medidas de seguridad de la ONI. Y con frecuencia se aburría. ¿Supongo que has examinado los datos clasificados traídos desde Sigma Octanus 4? Preguntó Halsey. Puede que los haya visto en alguna parte, dijo Cortana con naturalidad. ¿Tu análisis y conclusiones? Hay muchas más pruebas que considerar que los datos en los archivos del comité. Miró hacia el espacio como si estuviera leyendo algo. Hace 40 años, un equipo de estudio geológico en Sigma Octanus 4 encontró varias rocas ígneas con composiciones anómalas similares, aunque no idénticas. Los geólogos del UNSF creen que estas muestras fueron introducidas en el planeta a través de impactos de meteoritos. Típicamente se encuentran en cráteres de impacto con erosión prolongada en la superficie del planeta. La datación isotópica del sitio coloca esos cráteres de impacto en la actualidad a menos de 60.000 años. Cortana se detuvo como un indicio de una sonrisa que se dibujaba a lo largo de sus rasgos holográficos. Aunque esa cifra puede ser inexacta debido a los errores humanos. Por supuesto, contestó secamente la doctora Halsey. También
coordinado con el Departamento de Astrofísica del UNSF, y he descubierto algunas partes interesantes archivadas en sus bases de datos de observación de largo alcance. Hay un agujero negro ubicado aproximadamente a 40.000 años luz del sistema Sigma Octanus. Una transmisión de láser de pulso extremadamente poderosa retrodispersó la materia en el disco de acreción, esencialmente capturando esta señal a medida que la materia se aceleraba hacia la velocidad de la luz. Desde nuestra perspectiva, de acuerdo con la relatividad especial, esto esencialmente congeló el residuo de esta información en el horizonte de sucesos. Tomaré tu palabra por hecho, dijo la doctora Halsey. Esta señal congelada contiene información que coincide con la muestra de Sigma Octanus 4. Cortana suspiró y sus hombros se desplomaron. Desafortunadamente, todos mis intentos de traducir el código han fallado. Hasta ahora, tus conclusiones, Cortana. La doctora Halsey se lo recordó. No hay datos suficientes para un análisis completo, doctora. Una hipótesis. Cortana se mordió el labio inferior. Hay dos posibilidades. Los datos provienen del Covenant o de otra raza alienígena. Ella frunció el ceño. Si es otra especie alienígena, el Covenant probablemente quiere estos artefactos para recuperar su tecnología. Cualquiera de las dos conclusiones abre nuevas oportunidades para el Knapspec Whip. Soy consciente de ello, dijo la doctora Halsey, levantando la mano. Si permitía que la IA continuara, Cortana hablaría todo el día. Una de esas oportunidades es el proyecto Mjolnir. Cortana caminó alrededor y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Aprobaron la fase final? Es posible, Cortana, contestó la doctora Halsey, alegre. ¿Que yo sepa algo que tú no sabes? Cortana arrugó su frente con frustración, y luego alisó sus rasgos a su estado plácido normal. Supongo que es una posibilidad remota. Si lo desea, puedo calcular esas probabilidades. No, gracias, Cortana, contestó Halsey. Cortana. La doctora Halsey le hizo recordarse a sí misma cuando era una adolescente, más inteligente que sus padres, siempre leyendo, hablando, aprendiendo y deseosa de compartir sus conocimientos con cualquiera que la escuchara. Por supuesto, había una muy buena razón por la que Cortana le recordaba a sí misma a la doctora Halsey. Cortana era una IA inteligente, una construcción artificial avanzada. En realidad, los términos inteligente y tonto aplicados a las IAs eran engañosos. Todas las IAs eran extraordinariamente inteligentes. Pero Cortana era especial. Las denominadas IAs tontas dentro de los límites establecidos de su matriz dinámica de procesamiento de memoria eran brillantes en sus campos, pero carecían de creatividad. Deya, por ejemplo, era una IA tonta, increíblemente útil, pero limitada. Las IAs inteligentes como Cortana, sin embargo, no tenían límites en su matriz dinámica de procesamiento de memoria. El conocimiento y la creatividad podían crecer sin control. Sin embargo, ella pagaría un precio por su genio. Este crecimiento finalmente conducía a la autointerferencia. Cortana un día literalmente empezaría a pensar demasiado a expensas de sus funciones normales. Era como si un humano pensara con tanta cantidad de su cerebro que dejara de enviar impulsos a su corazón y pulmones. Como todas las otras IAs inteligentes con las que la doctora Halsey había trabajado a lo largo de los años, Cortana efectivamente moriría después de una vida operativa de 7 años. Pero la mente de Cortana era única entre todas las demás IAs que la doctora Halsey había conocido. La matriz de una IA era creada enviando ráfagas eléctricas a través de las vías neurales de un cerebro humano. Esas vías se replicaban en un nanoensamblaje superconductor. La técnica destruía el tejido humano original, por lo que solo se podían obtener de un candidato adecuado que ya hubiese muerto. Cortana, sin embargo, tenía que tener la mejor mente disponible. El éxito de su misión y la vida de los Spartans dependía de ello. A insistencia de la doctora Halsey, la ONI había hecho arreglos para clonar cuidadosamente su propio cerebro y para transferir sus recuerdos de forma rápida a los órganos receptáculos. Solo uno de cada 20 cerebros clonados en realidad sobrevivió al proceso. Cortana había surgido literalmente de la mente de la doctora Halsey, como Atenea de la cabeza de Zeus. Así que, en cierto modo, Cortana era la doctora Halsey. Cortana se enderezó, su cara ansiosa. ¿Cuándo estará totalmente operativa la armadura Mjolnir? Cuando me marcho. Pronto. Hay que hacer algunas modificaciones finales en los sistemas. Cortana se puso de pie de un salto, le dio la espalda a la doctora Halsey y examinó las fotografías en la pared. Ella rozó las yemas de sus dedos sobre las superficies de vidrio. ¿Cuál será el mío? ¿Cuál quieres? Inmediatamente gravitó hacia el cuadro en el centro de la colección de la doctora Halsey. Mostraba a un hombre guapo de pie cuando el vicealmirante Stanford le colgaba la Legión de Honor del UNSF en el pecho. Un pecho que ya estaba repleto de condecoraciones. Cortana enmarcó sus dedos alrededor de la cara del hombre. Él es muy serio, murmuró ella. Sin embargo, tiene ojos pensativos. Es atractivo de una cierta forma animal primitiva, ¿no cree, doctora? La doctora Halsey se sonrojó. Aparentemente, ella pensaba lo mismo. Los pensamientos de Cortana reflejaban muchos de los suyos propios,
solo que sin el control del protocolo militar y social normal. Tal vez sería mejor que escogieras otro. Cortana se volteó hacia la doctora Halsey y arqueó una ceja y simuló serenidad. Me preguntaste cuál quería. Era una pregunta, Cortana. No te he dado carta blanca para que elijas tu portador. Hay problemas de compatibilidad que hay que tener en cuenta. Cortana parpadeó. Sus patrones neurales están en sincronía con los míos dentro de un 2%. Con la nueva interfaz que vamos a instalar, eso debería estar dentro de los límites tolerables. De hecho, su mirada se desvió y los símbolos a lo largo de su cuerpo se iluminaron y destellaron. Acabo de desarrollar una interfaz personalizada de memoria intermedia que nos igualará dentro de 0.081%. No encontrarás una mejor correspondencia entre los otros. De hecho, añadió tímidamente, puedo garantizarlo. Ya veo, dijo la doctora Halsey. Se apartó de su escritorio. Se puso de pie y caminó, porque estaba dudando. La correspondencia era magnífica, pero era la predilección de Cortana por el Spartan 117 el resultado de que él fuera el favorito de la doctora Halsey, ¿y eso importaba? ¿Quién mejor para protegerlo? La doctora Halsey se acercó a la foto. Se le otorgó esta medalla de la Legión de Honor porque se adentró en un búnker de soldados del Covenant. Eliminó a 20 por su cuenta y salvó a un pelotón de marines que estaban inmovilizados por el emplazamiento de un arma de energía estacionaria. He leído el informe, pero aún no estoy segura de cómo se las arregló para hacerlo. Se volvió hacia Cortana y miró fijamente en sus extraños ojos traslúcidos. ¿Has leído su CSV? Lo estoy leyendo de nuevo ahora mismo. Entonces sabes que no es ni el más listo, ni el más rápido, ni el más fuerte de los Spartans. Pero es el más valiente, y muy posiblemente el más afortunado. Y en mi opinión, es el mejor. Sí, susurró Cortana. Estoy de acuerdo con tu análisis, doctora. Ella se acercó más. ¿Podrías sacrificarlo si tuvieras que hacerlo? ¿Si eso significara completar la misión? Preguntó la doctora Halsey en voz baja. ¿Podrías verlo morir? Cortana se detuvo y los símbolos de procesamiento que corrían por su piel se congelaron a mitad del cálculo. Mi orden de prioridad alfa es completar esta misión, contestó ella sin emoción. La seguridad de los Spartans, así como la mía, es un comando prioritario de nivel beta. Bien. La doctora Halsey regresó a su escritorio y se sentó. Entonces puedes tenerlo. Cortana sonrió y resplandeció con una brillante electricidad. Ahora, dijo la doctora Halsey, y dio un golpecito en su escritorio para recuperar la atención de Cortana. Muéstrame tu selección de los candidatos para la misión. Cortana abrió la mano. En la palma de su mano había un pequeño modelo de un crucero del UNSC de la clase Halcyon. La Pilar o Photon, dijo Cortana. La doctora Halsey se recostó y se cruzó de brazos. Los modernos cruceros del UNSC eran raros en la flota, solo quedaban un puñado de las impresionantes naves de guerra, y estas estaban siendo retiradas para reforzar la defensa de las colonias interiores. No obstante, este montón de chatarra no era una de esas naves. La Pilar o Photon ya tiene 43 años, dijo Cortana. Las naves de la clase Halcyon fueron las embarcaciones más pequeñas en recibir la designación de crucero. Es de aproximadamente un tercio del tonelaje de los cruceros de la clase Marathon que se encuentran actualmente en servicio. Las naves de la clase Halcyon fueron retiradas de su almacenamiento a largo plazo. De hecho, habían sido designadas para ser desguazadas. La Autumn fue reacondicionada en 2550, para servir en el actual conflicto cerca de Zeta Doradus. Sus motores de fusión Mark II suministran una décima parte de la potencia de los reactores modernos. Su armadura es ligera para los estándares actuales. Los reacondicionamientos de las armas han mejorado sus capacidades ofensivas con un solo cañón de aceleración magnética y 6 cápsulas de misiles Archer. La única característica notable del diseño de esta nave es el armazón. Cortana extendió la mano y arrancó la piel del modelo holográfico como si fuera un guante. El sistema estructural fue diseñado por el Dr. Robert McLeish, cofundador de los astilleros Reyes McLeish en Marte, en 2510. En ese momento, se consideró que era innecesariamente pesado y costoso debido a la serie de abrazaderas cruzadas y panales intersticiales. El diseño se eliminó posteriormente de todos los demás modelos de producción. Sin embargo, las naves de la clase Halcyon tienen la reputación de ser prácticamente indestructibles. Los informes indican que estas naves siguen operando incluso después de sufrir brechas en todos los compartimentos y perder el 90% de su armadura. ¿Su historial de servicio?, preguntó la doctora Halsey. Por debajo de la media, contestó Cortana. Son lentos e ineficaces en el combate ofensivo. Son una especie de broma dentro de la flota. Perfecto, dijo la doctora Halsey. Estoy de acuerdo con tu recomendación final de selección. Comenzaremos las operaciones de reacondicionamiento de inmediato. Todo lo que necesitamos ahora, dijo Cortana, es un capitán y una tripulación. Sí, el capitán. La doctora Halsey se deslizó sobre sus gafas. Tengo al hombre perfecto para el trabajo. Es un genio táctico. Te enviaré su CSV, y podrás verlo por ti misma. Ella transfirió el archivo a Cortana. Cortana sonrió,
pero esta se desvaneció rápidamente. Sus maniobras en Sigma Octanus 4 fueron realizadas sin una IA a bordo. Su nave dejó el muelle sin una IA por razones técnicas. Creo que no tiene reparos en trabajar con computadoras. De hecho, fue uno de los primeros pedidos de reparación que hizo para la Iroquois. Cortana no parecía convencida. Además, tiene la cualificación más importante para este trabajo, dijo la doctora Halsey. El hombre puede guardar un secreto. Capítulo 26. 0800 horas. 27 de agosto de 2552. Calendario militar. Sistema Epsilon Eridani. Complejo militar del Comando de la Flota. Planeta Reach. Esta era la tercera vez que John estaba en esta cámara de reuniones de alta seguridad en Reach. El anfiteatro tenía una aura de secreto, como si asuntos de gran importancia fueran discutidos regularmente dentro de su muro circular. Ciertamente, cada vez que había estado aquí, su vida había cambiado. Su primera vez fue su adoctrinamiento en los Spartans. Hace una vida. Se acordó de lo joven que era la doctora Halsey en ese entonces. La segunda vez fue cuando se graduó del programa Spartan, cuando había visto por última vez al jefe Méndez y se había sentado en el banco junto a él, donde estaba sentado ahora el jefe maestro. Y hoy tenía la sensación de que todo iba a cambiar de nuevo. Agrupados a su alrededor había 2 docenas de Spartans: Fred, Linda, Joshua, James y muchos otros con los que no había hablado en años. La batalla constante había mantenido a los muy unidos Spartans separados por años luz durante más de una década. La doctora Halsey y el capitán Kiss entraron en la cámara. Los Spartans se pusieron de pie y saludaron. Kiss les devolvió el saludo. En descanso, dijo. Acompañó a la doctora Halsey al centro del escenario. Se sentó mientras ella estaba en el atril. Buenas noches, Spartans, dijo ella. Por favor, tomen asiento. Como uno solo. Se sentaron. Reunidos aquí esta noche, dijo, están todos los Spartans supervivientes excepto 3, que por lo demás están ocupados en campos de combate demasiado distantes para ser fácilmente convocados. En la última década de combate, solo ha habido 3 muertos en acción y un Spartan demasiado herido para continuar en servicio activo. Ustedes son dignos de elogio por tener el mejor historial de operaciones de cualquier unidad de la flota. Se detuvo para mirarlos. Es muy bueno verlos a todos de nuevo. Se colocó sus gafas. El vicealmirante Stanford me ha pedido que les informe sobre la próxima misión. Debido a su complejidad y naturaleza inusual, por favor hagan caso omiso de su protocolo normal y hagan cualquier pregunta que tengan durante mi presentación. Ahora, pasemos al asunto que nos ocupa, el Covenant. Proyectores holográficos en la parte superior se calentaron y lustrosas corbetas, fragatas y destructores del Covenant aparecieron en una fila ordenada a la izquierda de la doctora Halsey. A su derecha había una colección de especies del Covenant, de aproximadamente 1/3 de su tamaño normal. Había un Grunt, un Yacal, la criatura flotante y tentáculos que John había visto en Sigma Octanus 4. Así como los gigantescos monstruos que él y su equipo habían derrotado. Un pico de adrenalina ardió a través del jefe maestro al ver al enemigo. Intelectualmente, sabía que las imágenes no eran reales. Pero después de una década de lucha, sus instintos eran matar primero y obtener los detalles después. El Covenant aún es en gran medida desconocido para nosotros, comenzó la doctora Halsey. Sus motivaciones y procesos de pensamiento siguen siendo un misterio, aunque nuestro mejor análisis apunta a algunas hipótesis convincentes. Se detuvo y añadió, la siguiente información es, naturalmente, clasificada. Sabemos que el Covenant, nuestra traducción de su nombre, es un conglomerado de una serie de especies alienígenas diferentes. Creemos que existen en algún tipo de estructura de castas, aunque hasta la fecha se desconoce la naturaleza exacta de esa estructura. Nuestra mejor suposición es que el Covenant conquista y absorbe una especie, y adapta sus fortalezas a las suyas propias. La ciencia del Covenant es imitativa más que innovadora, un subproducto de esta absorción social, continuó la doctora Halsey. Sin embargo, esto no quiere decir que les falte inteligencia. Durante nuestro primer encuentro, reunieron componentes de computadoras y redes de nuestras naves destruidas. Y aprendieron a un ritmo asombroso. Para cuando la flota del almirante Cole llegó a Harvest, el Covenant inició un enlace de comunicaciones e intentó una infiltración primitiva de software en las IAs de nuestras naves. En cuestión de semanas, habían aprendido los rudimentos de nuestros sistemas informáticos y nuestro lenguaje. Nuestros propios intentos de descifrar los sistemas informáticos del Covenant solo han tenido un éxito parcial, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y de décadas de tiempo. Desde entonces, han hecho incursiones cada vez más exitosas en nuestras redes informáticas. Por eso el protocolo Cole es tan importante y conlleva la pena de traición por su incumplimiento. Es posible que algún día el Covenant no necesite capturar una nave para robar la información de sus bancos de datos de navegación. El jefe maestro echó un vistazo sobre el capitán Kiss. El capitán tenía una pipa antigua en una mano. El oficial de la armada la aspiró una vez, y miró pensativamente hacia la doctora Halsey y los ejemplos de embarcaciones del Covenant. Lentamente agitó la cabeza. Como dije antes, continuó la doctora Halsey,
El Covenant es una colección de grupos genéticamente distintos en lo que creemos es un sistema de castas rígido. Señaló hacia los Grunts y los Jackals. Lo más probable es que estos formen parte de su casta militar o guerrera, que tampoco es la casta de mayor rango, teniendo en cuenta el número de miembros que son sacrificados durante las operaciones terrestres. También sabemos que hay una raza de comandantes de campo que históricamente hemos llamado élites. Se acercó a los alienígenas flotantes y tentaculares. Creemos que estos son sus científicos. A medida que se acercaba, la figura se animó. La imagen mostraba a la criatura desmontando un automóvil eléctrico de fabricación humana. John reconoció instantáneamente su propia grabación del campo de batalla. Señaló a las gigantescas y acorazadas criaturas. Esto fue grabado en Sigma Octanus 4. Hunters que muy bien pueden ser superiores a los Grunts o los Jackals. Los alienígenas masivos también se pusieron en movimiento, entrando en combate, hasta que la doctora Halsey congeló las imágenes en su lugar. Se dio la vuelta y caminó de vuelta al atril. La ONI tiene la hipótesis de que hay al menos 2 castas adicionales. Un guerrero capaz de comandar fuerzas terrestres y posiblemente pilotear sus naves, y una casta de liderazgo. Hemos descifrado un puñado de transmisiones del Covenant que se refieren a... Se detuvo, mirando las notas en la pantalla de datos de sus gafas. Sí, profetas. Creemos que estos profetas son de hecho la casta de liderazgo, y que son vistos por las filas del Covenant con una reverencia casi religiosa. La doctora Halsey se quitó las gafas. Aquí es donde entran ustedes. Su misión involucrará a los llamados profetas, y será ejecutada en 4 fases. Fase 1. Se enfrentarán al Covenant e incapacitarán lo suficiente, pero no destruirán, a una de sus naves. Se volvió hacia el Capitán Kiss. Dejó eso en manos del Capitán Kiss y su recién reacondicionada nave, la Pilar of Autumn. El Capitán Kiss reconoció su cumplido con un brusco asentimiento. Se dio un golpecito con el tallo de su pipa en los labios. Pensativo. El jefe maestro no sabía de ninguna nave del Covenant que hubiera sido capturada. Había leído los informes de las acciones del Capitán Kiss en Sigma Octanus 4. Y consideró las probabilidades de capturar realmente una embarcación del Covenant. Incluso para un Spartan, sería una misión difícil. Fase 2. Dijo la doctora Halsey. Los Spartans abordarán la nave deshabilitada del Covenant, neutralizarán a la tripulación, y descifrarán su base de datos de navegación. Haremos precisamente lo que ellos han estado tratando de hacernos: encontrar la ubicación de su mundo natal. El jefe maestro levantó la mano. Sí, jefe maestro. Señora, ¿se nos dará personal especializado en la misión para acceder a las computadoras del Covenant? En cierto modo, dijo ella, y miró hacia otro lado. Llegaré a ese punto en un momento. Sin embargo, permítanme asegurarles que estos especialistas no les causarán complicaciones graves durante esta fase. De hecho, serán bastante útiles en el combate. En breve, tendrán una demostración, como la declaración del Capitán Kiss de que ganar no lo era todo. La respuesta de la doctora Halsey fue otro rompecabezas. ¿Cómo es que tales especialistas en computación no serían una carga para los Spartans durante un combate? Aunque pudieran luchar, era poco probable que no fueran más que eslabones débiles en el combate. Si no pudieran luchar, los Spartans se verían obligados a cuidar un paquete vulnerable en una zona de combate caliente. La fase 3, dijo la doctora Halsey, consistirá en llevar la nave del Covenant capturada a su mundo natal. Inmediatamente se formaron varias preguntas en la mente del jefe maestro. ¿Quién pilotearía la nave alienígena? ¿Alguien había descifrado alguna vez los sistemas de control del Covenant? Parecía improbable, ya que el UNSC nunca antes había capturado una de sus naves. ¿Había que enviar señales de reconocimiento del Covenant al entrar en su espacio? ¿O simplemente se abriría camino hacia el interior del sistema? Cuando a un plan le faltaban tantos datos, los Spartans habían sido entrenados para detenerse y reconsiderar su efectividad. Las preguntas sin respuesta conducían a complicaciones, inconvenientes. Y los inconvenientes llevaban a lesiones, muerte y misiones fallidas. Lo simple era mejor. Sin embargo, conservó sus preguntas. La doctora Halsey seguramente habría planeado estas eventualidades. La cuarta fase, continuó, será infiltrarse y capturar a los dirigentes del Covenant y regresar con ellos al espacio controlado por el UNSC. El jefe maestro se movió incómodo. No había información ni reconocimiento del espacio que poseía el Covenant. ¿Cómo se veía un líder del Covenant? Un profeta. El jefe Méndez le había dicho que confiara en la doctora Halsey. El jefe maestro decidió escuchar todos los detalles antes de hacer cualquier otra pregunta. Hacerlo podría socavar su autoridad, y eso era lo último que necesitaba que vieran los otros Spartans. Y, sin embargo, había una cosa que tenía que aclarar. El jefe maestro volvió a levantar la mano. Ella asintió hacia él. Doctora Halsey, él dijo, usted dijo capturar a los líderes del Covenant, ¿no eliminarlos? Correcto, contestó ella. Nuestro perfil de la sociedad Covenant indica que, si matas a uno de sus líderes, esta guerra podría escalar. Sus órdenes son preservar a toda costa a los líderes del Covenant capturados. Los traerán de vuelta al cuartel general del UNSC, donde los usaremos para negociar una tregua.
posiblemente incluso un tratado de paz con el Covenant. ¿Paz? El jefe maestro consideró la poco familiar palabra. ¿A eso se refería el capitán Keyes? La alternativa a ganar no era necesariamente perder. Si elegías no jugar un juego, entonces no podía haber ni victoria ni derrota. La doctora Halsey respiró profundamente y exhaló lentamente. Algunos de ustedes ya sospechan esto, pero lo diré de todos modos para enfatizar. Es mi opinión, y la de muchos otros, que la guerra no va bien. A pesar de nuestras recientes victorias, lo que no es ampliamente conocido es lo mal que nos está yendo. La ONI predice que tenemos meses, quizás tanto como un año estándar, antes de que el Covenant localice y destruya nuestras restantes colonias interiores. Y luego se mueva contra la Tierra. El jefe maestro había oído los rumores, y rápidamente los había descartado, pero escuchar las palabras de alguien en quien confiaba lo había enfriado hasta la médula. Su misión evitará esto, dijo la doctora Halsey. Se detuvo y frunció el ceño, bajó la cabeza, y finalmente los volvió a mirar. Esta operación se considera de alto riesgo. Hay elementos desconocidos involucrados y simplemente no tenemos tiempo para reunir la información necesaria. He persuadido al comando de la flota para que no les ordene esta misión. El vicealmirante Stanford está pidiendo voluntarios. El jefe maestro lo entendía. La doctora Halsey no estaba segura de si gastaría sus vidas o las desperdiciaría en esta misión. Se puso de pie sin vacilar, y mientras lo hacía, el resto de los Spartans también se pusieron de pie. Bien, dijo ella. Se detuvo y parpadeó varias veces. Muy bien, gracias. Se alejó del atril. Nos reuniremos con ustedes individualmente dentro de unos días para continuar con su sesión informativa. Les mostraré cómo conseguirán que nuestros expertos informáticos suban a bordo de la embarcación del Covenant. Y les mostraré la única cosa que les permitirá superar esta misión en una sola pieza, la Mjolnir. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.